Nos corresponde abordar el tema elementos de la auditoría, que incluye las tres partes: materia controlada, criterio, alcance, objetivos, tipo de compromiso y nivel de aseguramiento de la auditoría. ¿Y cómo se interrelaciona este tema en los documentos que se ponen en vigor? En las normas cubanas de auditoría, numeral 1, marco de referencia, se define el objetivo de la auditoría. En su numeral 2, elementos de la auditoría, se definen las tres partes de la auditoría: materia controlada, criterio, información resultante sobre la materia controlada, tipos de compromiso y confianza y aseguramiento en la auditoría. Por su parte, en el Manual de Procedimientos de la Auditoría, tomo 1, en la herramienta H-001-0001-05, se aborda cómo darle cumplimiento a lo que se establece en las normas, así como los aspectos que se deben tener en cuenta para ello, mediante las tareas: primera, actualizar y definir la materia controlada, criterio, alcance y objetivo; segunda, tipo de compromiso y nivel de aseguramiento de la auditoría; y tercera, revisar los papeles de trabajo. Asimismo, en el Manual de Procedimientos de la Auditoría, tomo 2, se establecen las plantillas que se utilizarán en este proceso. Siguiendo el orden que se establece en las normas, comenzamos con la definición de objetivo de la auditoría, el cual determina lo que el auditor pretende responder en la auditoría, y se establecen objetivos generales y específicos en correspondencia con el tipo de auditoría. La metodología comprende los procedimientos generales y los métodos analíticos que aplica el auditor para obtener evidencias suficientes y apropiadas y alcanzar los objetivos previstos. Asimismo, se establecen en las normas los objetivos esenciales de la auditoría, que ya conocemos de las normas anteriores, y se refieren a calificar el estado de control interno y evaluar la efectividad de las medidas de prevención, fortalecer la disciplina administrativa y económico-financiera y fomentar la integridad, honradez y probidad para elevar la economía, eficiencia y eficacia. Se establecen asimismo en las normas los objetivos de los diferentes tipos de auditoría. En el caso de la auditoría financiera, son obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros en su conjunto, que se encuentren libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, e informar sobre los estados financieros, el resultado de la auditoría en la cual se incluyen los hallazgos. Esta auditoría tiene también objetivos adicionales que se refieren a el análisis de presupuestos, la asignación de recursos y su aplicación, evaluar políticas, programas o actividades y considerar categorías de ingresos, pagos, activos y pasivos según se determine. La auditoría de desempeño tiene como objetivo promover constructivamente la gobernanza económica y eficaz y eficiente. Contribuye a la rendición de cuentas y a la transparencia. Los objetivos de esta auditoría se relacionan con los principios de economía, eficiencia y eficacia. La auditoría de cumplimiento, por su parte, tiene como objetivo evaluar si los procesos, actividades y operaciones de las entidades cumplan con las disposiciones jurídicas que les son aplicables, así como también se puede considerar el cumplimiento de los criterios formales de leyes y regulaciones o sobre la decencia, en correspondencia con el establecimiento de una sana administración financiera y el comportamiento ético. La auditoría fiscal tiene como objetivo el examen y evaluación de la gestión y el control ejercido por las administraciones en relación con las obligaciones fiscales. Y por su parte, el objetivo de la auditoría forense es identificar, documentar y demostrar un presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa. El objetivo de la auditoría condiciona el tema a seleccionar, o sea, el tema está en correspondencia con el objetivo de la auditoría y se debe tener en cuenta que maximice el impacto esperado y los beneficios de la auditoría, así como el problema o evaluación de riesgo, todo lo cual se considera en el programa de auditoría a elaborar.
Toda auditoría tiene elementos básicos, que son las tres partes de la auditoría, o sea, el auditor, la parte responsable y los usuarios previstos, así como la materia controlada, los criterios y la información resultante sobre la materia controlada. El auditor es el que ejecuta la auditoría, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos. La parte responsable es el sujeto de la auditoría, que es responsable de la información de la materia controlada, así como de la atención a las recomendaciones. Y los usuarios previstos, el sujeto de la auditoría, y también puede ser la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Fiscalía, los tribunales, el Ministerio del Interior, las organizaciones políticas y de masa, en correspondencia con los objetivos de la auditoría y sus resultados. La materia controlada se refiere a la información o actividad que se mide o se evalúa de acuerdo con ciertos criterios. Depende del objetivo de la auditoría, o sea, esta varía en correspondencia con el tipo de auditoría que se realiza. Se determina desde la elaboración del plan de acciones de control a partir de las directivas. Por lo tanto, cuando estamos asociando cada directiva a las acciones de control, estamos definiendo la materia controlada. Y el auditor evalúa si es necesario hacer alguna propuesta de eliminar o incluir otras directivas. Como se mencionó anteriormente, estamos en la tarea de actualizar la materia controlada dentro de la fase de planeación. Por lo tanto, se actualiza la materia controlada que se había definido mediante las directivas en el Plan Anual de Acciones de Control. Se muestra la materia controlada de los diferentes tipos de auditoría. En el caso de la auditoría financiera son los estados financieros. En la auditoría de desempeño, actividades, programas, parte de la gestión de la entidad, en las cuales se relacionan con los principios de economía, eficiencia y eficacia. La auditoría forense se enfoca a sustentar el presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa. Y las auditorías de cumplimiento y fiscal se definen por su alcance, pueden ser actividades, operaciones financieras o información. El alcance de la auditoría se refiere al área, extensión y periodo de tiempo cubierto, que incluye periodos anteriores o posteriores al definido propiamente. Esto es algo que ponemos siempre en el informe de auditoría cuando reflejamos extendiéndose a periodos anteriores o posteriores para una mayor precisión o en caso necesario. Contribuye a aumentar la eficiencia y la eficacia de la auditoría y puede modificarse durante la ejecución, lo que debe quedar reflejado en el plan de trabajo general de la auditoría. En la auditoría financiera se puede auditar sobre una base anual o en el periodo que se determine. Se debe considerar en el alcance el trabajo realizado por el auditor interno, que puede ser de utilidad para nuestra auditoría. Los resultados de las auditorías anteriores y su seguimiento, lo cual vemos en la revisión del expediente de las acciones de control. Y el alcance de la auditoría debe quedar claramente definido en el plan de trabajo general de la auditoría. Los criterios son los parámetros que utiliza el auditor para evaluar la materia controlada. Para determinar la idoneidad de los criterios, el auditor considera la relevancia, o sea, que aporte información sobre la materia controlada que ayude a la toma de decisiones, que sean comprensibles, completos, confiables, objetivos e imparciales sobre la materia controlada y útiles, posibilitando que la redacción de los hallazgos y las conclusiones de la auditoría brinden información necesaria a los usuarios. Es necesario identificar los criterios adecuados. Estos se pueden obtener de diversas fuentes y deben ser del dominio y conocimiento suficiente las disposiciones aplicadas por los auditores en los diferentes tipos de auditoría. Y siempre es fundamental que deben ponerse a disposición de la parte responsable para que pueda comprender la manera en que ha sido medida y evaluada la materia controlada. La información resultante sobre la materia controlada se refiere al resultado de su evaluación o medición de acuerdo con los criterios. Y el auditor debe dejar evidencia de la actualización y definición de la materia controlada, criterio, alcance y objetivos de la auditoría utilizando la plantilla hoja de nota.
Continuamos con los elementos de la auditoría. Ahora abordaremos la tarea número 2 relativa a los tipos de compromiso y nivel de aseguramiento y la número 3 relativa a la revisión de los papeles de trabajo. Como resultado de los elementos expuestos anteriormente, se generan dos tipos de compromiso. El auditor determina el tipo de compromiso en función de quién mide, prepara o evalúa la materia controlada. Decimos que son compromisos de certificación cuando la parte responsable mide la materia controlada de acuerdo con los criterios y presenta la información al auditor, el que debe recopilar evidencia suficiente y apropiada para poder presentar su información en el informe y dictamen de auditoría. Decimos que estamos en presencia de compromiso directo cuando el auditor es quien mide, prepara o evalúa la materia controlada según los criterios que ha determinado en relación con la materia controlada analizada. Es importante significar que tanto en los compromisos de certificación como en los compromisos directos, el auditor debe determinar evidencia suficiente y apropiada, ya que le garantizará tener una base razonable, la cual obtendrá sus criterios y expondrá su opinión en el informe o dictamen de la auditoría. De acuerdo con los tipos de auditoría, se generan los tipos de compromiso. En las auditorías financieras, los compromisos son de certificación. Cuando el propósito de la auditoría es certificar los estados financieros, se emite el dictamen y el informe de la auditoría. Cuando la auditoría financiera tiene otros propósitos adicionales, como pueden ser, en este caso, la auditoría al presupuesto del Estado, donde se verifica el plan, la ejecución y la liquidación del presupuesto, así como otros, como pueden ser, por ejemplo, el esquema de financiamiento cerrado, se elabora el informe de auditoría. En las auditorías de desempeño, fiscal y forense, los compromisos generalmente son directos. Se elabora el informe de la auditoría y el auditor selecciona la materia controlada y los criterios, teniendo en cuenta los riesgos y la materialidad. Cuando se compara ya la materialidad con los riesgos, el auditor está en capacidad de llegar a una conclusión. En la auditoría de cumplimiento pueden ser los tipos de compromiso de certificación o directos. En el caso del compromiso de certificación, se emite el dictamen y el informe de auditoría. En el caso de los directos o cuando es una combinación de ambos compromisos, se elabora el informe de auditoría. Un aspecto importante a determinar en los elementos y tipos de compromiso es la necesidad de la confianza y el aseguramiento en la auditoría. El nivel de aseguramiento seleccionado para estas normas es de seguridad razonable, que es alta pero no absoluta. Los usuarios previstos buscan tener confianza en la fiabilidad y relevancia de la información que utilizan como base para tomar decisiones. Las auditorías proporcionan información con base en evidencia suficiente y apropiada, la cual en gran medida está determinada por el juicio y experiencia del auditor. El auditor debe llevar a cabo procedimientos para reducir o administrar el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas. El nivel de seguridad que puede proporcionarse al usuario previsto debe de comunicarse de forma transparente. Este nivel de seguridad está vinculado con la forma en que se puede reunir evidencia y cuánto trabajo tiene que hacer para estar seguro el auditor de suministrar conclusiones con una seguridad razonable. Debe decidir qué técnicas y procedimientos utilizar o cómo combinar estos y ser capaz de poder determinar que la información aportada sea correcta. Sobre la forma de brindar aseguramiento en los compromisos de certificación y directos, el auditor en el informe y dictamen debe ser referencia al nivel de seguridad. La conclusión de auditoría se expresa de manera positiva cuando se da a conocer que, en opinión del auditor, la materia controlada cumple o no con los aspectos importantes, o cuando la información de la materia controlada proporciona una imagen razonable y verdadera, de conformidad con los criterios aplicables. Las auditorías financieras realizadas conforme a las normas cubanas de auditoría y las normas de información financiera garantizan trabajos de seguridad razonable, cuyo resultado es que la mayoría de la evidencia obtenida por el auditor sea apropiada y suficiente, y lograr
demostrar con certeza razonable de que los hechos revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados para convencer a los usuarios de que lo expuesto en los resultados, conclusiones y recomendaciones en el informe de auditoría está fundamentado y garantizado. El nivel de aseguramiento que otorga una auditoría de desempeño debe ser comunicado de manera transparente. El grado de economía, eficiencia y eficacia puede ser notificado en el informe en diferentes formas. A través de una visión global sobre los aspectos de economía, eficiencia y eficacia, cuando los objetivos de la auditoría, el tema, la evidencia obtenida y los hallazgos alcanzados permitan formular una conclusión. O cuando se proporciona información específica en una serie de puntos, entre ellos pueden ser objetivos, preguntas, evidencias obtenidas, los criterios utilizados, los resultados, en este caso las conclusiones, son específicas. En las auditorías de cumplimiento fiscal y forense, el auditor utiliza procedimientos, igual que en las anteriores, para reducir o manejar los riesgos de presentar conclusiones incorrectas. Ninguna auditoría puede proporcionar una seguridad absoluta, como hemos señalado anteriormente, sobre la condición de la materia controlada, toda vez que la auditoría no cubre toda la materia controlada. Es por ello que el auditor se apoya en los diferentes tipos de muestreos, que pueden ser estadísticos y no estadísticos. En relación con estos, el auditor, de acuerdo al análisis que ha hecho de la materia controlada, determina qué métodos a utilizar. El auditor deja evidencia del tipo de compromiso y declara el nivel de aseguramiento de acuerdo con las normas cubanas de auditoría. Hemos dicho y señalado anteriormente que siempre será una seguridad razonable, lo que debe expresarse en el informe de la auditoría y en el dictamen. Para dejar evidencia de este tipo de compromiso y declarar el nivel de aseguramiento, el auditor lo deja reflejado en la hoja de notas. Con la tarea número 3, el auditor, jefe del grupo, revisa todos los papeles de trabajo elaborados por los auditores y deja las marcas correspondientes en cada uno de ellos. Cuando lo considera necesario, utiliza la plantilla acta de revisión, en la cual expondrá las deficiencias detectadas en la revisión, así como las sugerencias y recomendaciones. Hemos concluido el tema elementos de auditoría.